Brian Johnson estaba hundido, terminado. Según sus propias palabras, tenía 32 años y pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? En un par de días descubrirán que simplemente no soy tan bueno. Back in Black es una de las canciones más icónicas y legendarias de la historia del rock y, por cierto, tiene uno de los riffs de guitarras más grandes también de la historia. Integra el álbum del mismo nombre, Back in Black, que también es uno de los álbums más exitosos y más vendidos de la historia del rock. Sin embargo, el origen de la canción es bastante trágico. Y en este video te voy a contar la historia. Pero antes, si te gustan las historias de rock tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos. El origen de Back in Black ya es trágico en sí, porque deriva de la triste muerte de Bon Scott. Al contrario de lo que muchos creen, Bon Scott no fue el primer cantante de AC/DC. Cuando la banda fue formada ya por el año 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos Malcolm y Angus Young, el primer cantante en integrar el grupo fue un australiano llamado Dave Evans, que al poco tiempo decidió abandonar el proyecto. Fue ahí cuando ingresó el cantante y también compositor Bon Scott. Con Scott como voz líder, AC/DC lanza su primer álbum en el año 1975 llamado High Voltage, pero recién fue en su segundo álbum, TNT, lanzado a los pocos meses, donde pudieron plasmar ese sonido definitivo y aplastante de AC/DC. Según cuenta Mark Evans, bajista de AC/DC por ese entonces, en este disco fue donde logramos arrimarnos al sonido clásico de AC/DC. Ritmos poderosos, riffs furiosos y el sonido filoso de las guitarras gemelas, junto con las voces directas y agresivas. Todo estaba ahí. Durante los próximos 4 años la banda lanzaría 4 álbumes nuevos de estudio y también un álbum en vivo. Y con cada álbum aumentaba aún más el éxito de la banda. Pero el 19 de febrero de 1980, en pleno apogeo de AC/DC luego del lanzamiento de su álbum más exitoso hasta ese entonces, Highway to Hell, Bon Scott falleció trágicamente en Londres. Y su muerte, hasta el día de hoy, está envuelta en una serie de suspicacias y misterios. El cuerpo sin vida de Scott fue hallado en el asiento del acompañante de su automóvil, un Renault 5, estacionado en la puerta de su casa al sur de Londres. Bon había pasado la noche anterior junto a su amigo Alistair Skinner, bebiendo de bar en bar, hasta que, producto de la borrachera de Scott, Skinner decidió regresarlo a su casa conduciendo su automóvil, pero al llegar vio que Scott estaba en tal estado de ebriedad que decidió dejarlo descansando en el asiento de acompañante del auto, lo tapó con una manta, trabó las puertas del auto y se marchó. Al día siguiente los vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Bon Scott y las pericias determinaron que la muerte fue producto de una asfixia por intoxicación etílica. Pero lo curioso es que desde ese momento Alistair desapareció, nadie más supo nada de él y hay quienes sospechan que la muerte en realidad de Bon Scott se produjo antes, producto de una sobredosis por heroína que consumía junto a su amigo. Y algunos dicen que es probable que Alistair, con ayuda de otras 3 personas, hayan depositado el cuerpo de Bon Scott ya sin vida en el auto. La última aparición pública de Bon Scott fue unos días antes para la televisión española, en la cual AC/DC se presentó interpretando Highway to Hell. Pero con la muerte trágica de Bon Scott parecía que la banda había finalizado. Sin embargo, hubo un evento que llevó a los hermanos Young a seguir adelante con el proyecto, y fue en el mismo funeral de Scott, cuando el padre de Bon, Chick, llamó a Malcolm a un costado y le dijo que tenía su bendición para continuar con la banda hacia adelante, que es lo que Bon Scott hubiera deseado. Esto les dio el impulso que necesitaban para continuar. Tras el funeral, los miembros de la banda, que por ese entonces eran Angus, Malcolm, Cliff Williams y Phil Rudd, volvieron a Londres por un par de semanas aún de luto. Malcolm admitió: todavía estábamos muy deprimidos, no podíamos salir del pozo. Hasta que llegó un momento en que el mismo Malcolm motivó a su hermano Angus a continuar escribiendo nuevas canciones. Éramos solo 2, recordó Malcolm, así que agarramos las guitarras como terapia. Tal vez esa era la única forma de superar todo esto. Estaban decididos a terminar lo que habían comenzado con Bon. Y de hecho había un par de canciones nuevas que se habían escrito antes del fallecimiento de Scott. Una se basaba en un riff entrecortado que Malcolm había creado durante una prueba de sonido antes de uno de sus shows, y la otra había sido grabada en una toma de prueba con Bon Scott en la batería, aunque las letras no estaban finalizadas. Así que decidieron en principio continuar con estas canciones, y una vez que todo tenía ya una forma casi definitiva,
a mediados de 1980 fue que decidieron buscar a un nuevo cantante. Así que con la música de varias canciones ya cerradas, la banda decidió dar vuelta a la página, dar un paso adelante y no mirar atrás. De esta manera, el ánimo de los músicos comenzó a cambiar. Sin duda, daremos lo mejor para sacar un gran álbum, decía Angus. Si mañana aparece un cantante con quien conectáramos, vamos directo al estudio a grabar porque ya tenemos todas las ideas y las canciones. Solo queda ese ingrediente que falta. Y ese ingrediente terminó siendo Brian Johnson. Johnson había sido miembro fundador de la banda de glam rock Geordie, un grupo británico de principios de los años 70 que tuvo cierto éxito logrando entrar en el top 10 del Reino Unido en 1973 de la mano de la canción All Because of You. Sin embargo, no supieron sostener el éxito y a los pocos años finalizaron separándose. El sueño de ser estrella de rock parecía terminado para Brian. Cuando dejé Geordie, recuerda Johnson, estaba completamente en bancarrota. No tenía nada. Tenía 2 hijos y una hipoteca que pagar. Manejaba un Volkswagen Beetle de 14 años. Estaba sin un peso. A finales de los años 70, Johnson consiguió reunir un poco de dinero para abrir su propio taller de reparación de autos de lujo. Este emprendimiento apenas le permitía cubrir los gastos del mes y era algo que hacía más por amor que por negocio, ya que desde chico tenía fascinación por los autos. También lograba ganar algo de dinero extra tocando en una nueva versión de la banda Geordie, pero esta vez sin ilusiones de grandeza. Así que tocaban más que nada por diversión. Hacíamos mucho humor porque los chicos eran muy graciosos, pero también sabían rockear, dijo Brian. Pero había una canción en particular que siempre hacía vibrar al público. Y esta era un cover de AC/DC. Yo no sabía mucho sobre AC/DC. Eran como una banda de culto, pero todos hablaban de ellos por ese entonces. Tocábamos Whole Lotta Royce y siempre la dejábamos para el final porque la multitud enloquecía. Y así, a comienzos de los años 80, Brian Johnson estaba sumergido en distintos problemas personales y ya con 32 años de edad se sentía acabado. Se había separado de su esposa y vivía en la casa de sus padres en Gateshead, además de tener serios problemas financieros. Sus días como estrella de rock parecían cosa del pasado. Pero de pronto llegó una llamada que lo cambió todo. Una mujer con acento alemán le informó que una banda estaba buscando un nuevo cantante y que él había sido el recomendado. Las audiciones serían en Londres. Brian preguntó el nombre de la banda, pero la mujer no quiso revelarlo. En cambio, le dijo que le podía dar las iniciales, ACDC, lo cual, por supuesto, arruinó la sorpresa al instante. Brian inmediatamente aceptó viajar a Londres para la audición. Mi nombre estaba primero en la lista, pero simplemente no podían encontrarme, explica. Luego de Geordie, había desaparecido del mapa. Nadie sabía dónde yo estaba. Lo curioso es que fue el propio Bon Scott quien mencionó el nombre de Brian Johnson por primera vez a sus compañeros de banda. Y esto fue tras haber asistido a un show de Geordie en el noreste de Inglaterra. Scott le comentó a Angus que el cantante de Geordie había hecho la mejor imitación de Little Richard que él había visto en su vida, rodando por el escenario y gritando como loco. A Angus le sorprendió porque era raro que Bon elogiara a alguien. Lo curioso es que esa supuesta imitación de Little Richard fue en realidad un ataque de apendicitis que le había ocurrido a Brian sobre el escenario y una ambulancia tuvo que sacarlo del show directo al hospital. Tras la muerte de Bon Scott, un fanático de AC/DC le envía una carta a la banda con un disco de Geordie y con la inscripción "tienen que escuchar a este tipo". Además, Robert John Matt Lange, el productor de Highway to Hell, también sabía de él. Matt les dijo: escuchen, hay un tipo que realmente deberían considerar. Brian Johnson entonces realizó 2 audiciones en Londres e inmediatamente convenció a la banda. Y es así que a los pocos días recibió la llamada que le cambiaría la vida por parte de Malcolm Young. Fue durante el cumpleaños de su padre y después de un partido de pool en el pub local, Brian volvió a su casa solo cuando recibió la llamada de Malcolm. Young le dijo: tenemos un álbum que hacer y necesitamos irnos en un par de semanas, así que espero que estés listo. Brian le preguntó si eso significaba que tenía el trabajo y Malcolm lo confirmó. Tras colgar el teléfono, Brian Johnson se puso a celebrar con un vaso de whisky que había comprado para el cumpleaños de su padre. El 1 de abril de 1980, apenas unas semanas después del fallecimiento de Bon Scott, AC/DC anunció a Brian Johnson como su nuevo cantante. Inmediatamente la banda se puso a trabajar para su próximo disco. Brian Johnson recuerda que cuando se unió a AC/DC, ellos ya tenían algunos títulos de canciones pero sin las letras. Entonces inmediatamente y con tiempo súper acotado, Johnson tuvo que escribir todas las letras del álbum. Para fines de abril y con las 9 canciones ya terminadas, la banda y el productor decidieron viajar a los Compass Point Studios de las Bahamas
más para grabar. El ingeniero Tony Platt dijo que la ubicación remota ayudó a unir a la banda. La primera canción que se grabó fue Back in Black, construida a partir de un riff que Malcolm había desarrollado durante la gira de Highway to Hell. Su letra celebraba la invencibilidad y homenajeaba a Bon Scott. Malcolm dijo, Back in Black era sobre recordar los buenos tiempos con Bon. Johnson, quien también contribuyó en esa letra, encontró difícil grabar la canción. Recuerdo que Back in Black fue particularmente difícil porque los chicos decían, queremos esta canción en memoria de Bon, pero no queremos que sea triste. Queremos que sea una canción positiva, que levante el ánimo. Fue difícil, pero creo que lo logramos. Es a tiempo medio, pero tiene un gran riff. Fue un gran desafío. Johnson además agregó que sus compañeros de banda querían homenajear a Bon Scott con un disco pero que no sonara sentimental. Lo que tenían claro es que querían que el arte de tapa sea negro y Brian trató de esmerarse en las letras, añadiendo líneas como 9 Lives, Cat's Eyes, 7 vidas, ojo de gato, porque representaba lo que era Bon, viviendo al límite durante tanto tiempo y siempre saliendo ileso. Realmente creo que Back in Black logró rendirle homenaje a Bon Scott sin caer en lo meloso. Solo escucha la letra. I'm let loose for the news. That's kept me hanging around. I've been looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hairs cause I'll never die. La canción honra el espíritu de Bon Scott, celebrando su actitud rebelde, pero dentro de un contexto y un sonido que conserva las raíces rockeras de la banda. Back in Black finalizó siendo un disco homenaje, un disco en estado de luto, pero que a su vez contrastaba con la energía y el poder del sonido del álbum. Sobre Bon Scott, Angus dijo más tarde que perderlo fue como perder a un miembro de la familia. La canción Back in Black refuerza esta paradoja. Mientras Johnson canta sobre soltarse de la soga e invita a todos a olvidar el coche fúnebre, la realidad de la muerte de Scott sigue presente. Y aunque la banda con esta canción pudo parecer que dejaba la muerte atrás, el hecho de haber grabado la canción y el álbum unos pocos meses después de la muerte de Scott fue una experiencia para ellos emocionalmente muy fuerte. Así que por un lado la canción muestra una actitud totalmente despreocupada, mientras que el título Back in Black sigue siendo un recordatorio del luto por el fallecimiento de Scott. Los hermanos Young desde un principio habían elegido a Back in Black como el tema principal del álbum. Y aunque extrañaban profundamente a Scott, sentían que era su deber rendirle homenaje con riffs de guitarra explosivos y una voz súper poderosa que solo ellos podían ofrecer. Aquí termina, amigos, este nuevo video sobre la historia dramática de Back in Black. Espero que les haya gustado, los invito a comentar y también para todos los que aman las historias de rock, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme. Eso es todo, gracias por estar ahí una vez más, amigos, nos vemos la próxima.